Los que se encuentran en este lugar. Bueno, vamos a recordar que estamos estudiando la primera carta de Juan. Juan entonces es un escritor importante en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de San Juan, el cuarto evangelio, y escribe también 3 cartas. Una de 5 capítulos y 2 de 1 capítulo cada una. Primera, segunda y tercera. Y el último libro de la Biblia fue escrito por este hombre a quien admiro. Dicen que los últimos días de su vida, el apóstol Juan estaba en la iglesia ya ciego, y solamente lo subían ahí al frente, lo paraban al frente de los hermanos para que dijera una sola cosa: hijitos, amaos los unos a los otros. Y así recuerdo la historia de este hombre. Y bueno, también al estudiar la carta encontramos que hay varios temas que hemos ido tocando. Y uno de los temas que trata esta carta, desde el primer versículo hasta el final, es la vida eterna. Por eso la pregunta: ¿qué es la vida eterna? Y a manera de introducción, entonces leemos el versículo que se encuentra en la pantalla primera, en la primera pantalla, versículo 11 y versículo 12. ¿Listo? Leamos juntos. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué cosa tan contundente. Entonces la pregunta es: ¿qué es la vida eterna? Bueno, y ahora sí, en la introducción miramos entonces, nos preguntamos: ¿qué es la vida eterna? No sé si a usted le pasa lo mismo que me pasó a mí, pero cuando se piensa en la vida eterna, bueno, yo pienso, vida eterna significa vida para siempre, vida para siempre. Entonces, casi todas las religiones del mundo prometen vida para siempre, vida para siempre. De hecho, los seres humanos viven buscando la famosa fuente de la eterna juventud. La gente cree que la vida es este cuerpo. La mala noticia es que Dios dice que este cuerpo está muerto por causa del pecado. La otra mala noticia es que Dios le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y Dios dice que todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecado. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que tenemos vida eterna. Ahora vamos a considerar lo que Dios dice en su palabra acerca de qué es entonces esa vida eterna. Y para ayudarnos a poner un poquito de picantico, la pregunta segunda, la final, es: ¿quién es la vida eterna? Porque Dios enfatiza que la vida no es largura de tiempo, sino una persona, y esa persona es Jesucristo. Lo remachamos con Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así juntos: y cuando habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo, vuestra vida, voy a leerles el concepto griego que dice: y vuestra vida está encriptada dentro de la persona. Ese es el término griego: encriptada dentro de la persona de Jesucristo. Y el versículo 4 dice: y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, se haga visible. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo se va eso? En el rapto. Entonces la vida de ustedes también se manifestará con Cristo en gloria.
O sea que nosotros aquí en este cuerpo no tenemos vida. Por esa razón nosotros vivimos padeciendo con este cuerpo de muerte hasta que por fin ya cuelgue los guayos. Cuando ya colgó los guayos, 1 Corintios capítulo 15 pega el grito y dice: sórbida es la victoria, porque ya no tenemos nada muerto en nosotros, solo va a quedar lo que tiene vida, lo que es en Cristo. Entonces, número 1, Cristo, miren lo que dice el versículo 1 de Primera de Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida se hizo visible, pero antes de hacerse visible, la vida era desde el principio. Dicho de otra manera, la vida siempre ha sido. La vida siempre ha sido vida. Dios siempre ha sido Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas divinas siempre han estado. Dios es la vida y Dios es el que da la vida. A veces nosotros decimos de manera errónea: no, es que mi madre fue la que me dio la vida. La madre no da la vida. Dios usa a la mamá como una incubadora para formar en ella la vida, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El origen de la vida es Dios, que es la vida. Por eso la vida estaba antes de todas las cosas, antes de que comenzaran los tiempos. Ya Cristo era. Eso es lo mismo que dice allá en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo es la vida porque Él es desde el principio. Y toda forma de vida fue creada por Él. Por eso dice el versículo 3: sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver, Cristo es el verbo de vida precisamente por eso. Porque Cristo con su palabra, con su boca, creó todas las cosas. Con su palabra creó todas las cosas. Dice que fue su palabra la que dio origen a todo lo existente. Por lo tanto, Él es la vida. Otra expresión que encontramos mucho en el Evangelio de Juan es: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. Ese término yo soy es el término Jehová del Antiguo Testamento, el nombre Jehová, que indica que Él es la esencia de la vida. Cristo es la vida, la vida. Otra vez, cuando dice que es la vida, no está hablando de la vida física, porque ya se acaba el cuerpo se acaba, pero es interesante que la vida de nosotros no reside en nuestro cuerpo. La vida de nosotros es Cristo Jesús. Número 3. La vida fue hecha visible. Para esto Cristo tomó forma humana. Para que los hombres lo vieran. Para que los hombres lo tocaran. Para que los hombres pudieran contemplarlo. Y no solamente contemplaron a un ser humano, contemplaron al Hijo de Dios con todo su poder. Vieron a Cristo sacar demonios, vieron a Cristo darle vida a Lázaro después de 4 días de muerto,
vieron a Cristo expresando su poder, porque Él es la vida, porque Él es la vida. Por esa razón, el testimonio de uno de esos hombres que vivió, que percibió eso, se dice que Juan era el discípulo amado. Y por esa razón, cuando ellos hablan de Cristo Jesús, ellos hablan con una pasión y con una convicción, porque la vida la hemos visto, porque la vida la palpamos, la tocamos. Ahora, cuando se refieren a la vida aquí, no están hablando del cuerpo físico de Cristo, sino la persona de Cristo como Dios que es. Como Dios que es. La vida es eterna. Otra vez, el concepto es que Cristo Jesús, antes de crear todas las cosas, ya era Dios. Vuelvo otra vez a recordar el versículo de San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo es Jesucristo. Vamos a cambiar el término Verbo por Jesucristo. Jesucristo estaba en el principio con Dios el Padre, siendo Dios. Todas las cosas las hizo Jesucristo, al lado del Padre y al lado del Hijo. Colosenses también dice que Él es la imagen del Dios. Él es el primogénito de toda la creación, porque todas las cosas fueron hechas por Él y fueron hechas para Él. Para Él. Cristo es la vida. Él es la vida. Y la vida siempre ha sido vida. El concepto de eterno indica que Cristo es preeterno, antes de los tiempos. Él es eterno y Él es posterno. Él es después de todos los tiempos. El concepto eterno para los seres humanos, nosotros somos eternos, pero eterno implica para nosotros que tenemos un origen. Sin embargo, no tendremos fin, siempre estaremos con Dios. O siempre los hombres sin Dios estarán muertos espiritualmente para siempre en el lugar de condenación. La vida es anunciada. Aquí tenemos, este libro fue escrito para anunciar la vida. Y como dijo Dios a través de Juan, dice que todo lo que nosotros necesitamos saber de la vida de Cristo, del Hijo de Dios, está aquí. Dice que si hubieran escrito, no cabrían en el mundo los libros que se hubieran escrito acerca de la persona de Jesucristo. Pero lo que tenemos aquí es lo necesario para que podamos tener vida eterna. Para que podamos tener vida eterna. Así que la Biblia es el anuncio de la vida. Y por esa razón es lo que encontramos ahí en Primera de Juan. Nosotros anunciamos la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Ese es el anuncio, eso es lo que decimos. La vida está en Cristo, la vida eterna. La vida estaba con el Padre antes de crear todas las cosas, antes de que hubieran ángeles, antes de que hubiera cielos, antes de que hubiera hombres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban. Desde siempre y para siempre. ¿Sí estamos? Entonces a eso es lo que se refiere Dios en su palabra de la vida que estaba con el Padre. Y el número 7, la vida fue prometida por el Padre. Si usted busca en la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera promesa del Padre de restaurar la vida, de volver otra vez al hombre a la vida, de destruir al que había traído la separación, la muerte, la oscuridad. La vida fue prometida por el Padre. Dice el versículo 25 de Primera de Juan, esta es la promesa que Él nos hizo.
¿Cuál fue la promesa? La vida eterna. ¿Qué prometió Dios? Prometió a su Hijo. Prometió a Cristo. Ahí en Génesis 3:15 prometió que a través de la misma mujer que el diablo usó para destruir al hombre por medio del pecado, Dios la usaría para hacer nacer a la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo. Eso dice Dios ahí explicándonos en Gálatas. La simiente de la mujer es Cristo, hecho hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La vida entonces nos pasa de la muerte a la vida. Vamos a leer estos versículos. Primero, Primera de Juan 3:14. Juntos, me acompañan, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea que solo hay dos estados para los seres humanos. Los seres humanos que tienen vida porque tienen la vida, que es Cristo. Y los que están muertos. Los que tienen la vida viven como Cristo. Una de las evidencias de quienes tienen la vida es que aman a su hermano en Cristo. Aman a su hermano. Una de las evidencias de quienes no tienen la vida es que los que están muertos es que aborrecen y siguen la doctrina del diablo. El capítulo 3 nos habla de esto, ¿no? Siguen la doctrina de Caín. Siguen la doctrina de Caín. Entonces, pero dice que nos ha pasado de la muerte a la vida. Romanos capítulo 5 nos explica qué fue lo que pasó. El versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Y por el pecado entró la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tremenda, contundente declaración de Dios. Todos los hombres somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque se robó el pedacito de queso que la mamá le mandó a comprar a la tienda. Porque dijo una mala palabra. ¿Porque mintió? No, porque Adán desobedeció a Dios. Y el pecado de Adán ingresó a toda la humanidad, la muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación de Dios. La palabra muerte. La muerte espiritual es la separación de Dios. Todos los seres humanos están muertos espiritualmente. Todos. Incluyendo los bebés que están en el vientre. Están muertos. Están muertos. Porque vivo significa tener a Cristo. Porque Cristo es la vida. Es lo que vamos a ver ahora más tarde. Y todo el que no tenga a Cristo está muerto. No tiene vida. No tiene vida. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán entonces ingresó la muerte, la separación. La muerte de Cristo entonces es el instrumento de Dios. Imagínense, la muerte es el resultado del pecado de Adán. Y ahora la muerte de Cristo es usada por Dios para darnos vida. Para quitar de en medio lo que había matado, separado al hombre de Dios, que se llama el pecado. Dice así el versículo 8 y versículo 9: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces lo que Dios hizo fue tomar a su hijo, hacerlo hombre para que pudiera morir como hombre, porque como Dios no puede morir, para que muriera por nuestros pecados.
Y por eso la muerte de Cristo nos mata del pecado. Recuerde que el concepto básico de muerte es la separación. Por esa razón, el bautismo en Cristo tiene que ver con que al estar unidos con Cristo, somos separados del pecado. Ya el pecado no tiene control total de uno que ha creído en Cristo. Porque Cristo se mete en medio. En Colosenses nos explica que Cristo lo que hace es como cuando circuncidaban a un niño, que le cortaban el prepucio, esa tela, esa piel, y la sacaban, la quitaban, la botaban de él. Y es lo que Cristo hace con nosotros. Y por supuesto el bautismo es que nos limpia, nos separa y nos limpia del pecado y nos une a él. Por esa razón somos salvos. Porque Cristo nos ha bautizado con su sangre, con su persona, con el Espíritu Santo. Y nos ha unido a Él. Entonces, la muerte de Cristo hizo otra cosa. Nos reconcilió. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Y ahora Cristo con su muerte nos une otra vez a Dios. Eso dice Romanos 5:10. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de Cristo. Es clave, clave. Somos salvos por la vida de Cristo. La salvación de nosotros no depende de nosotros. Depende de la vida de Cristo. Todos los que están unidos a Cristo somos salvos para siempre. Porque estamos unidos a la vida. Y pues salvación significa tener vida. Y la vida es Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien también hemos recibido la reconciliación. Otro pasaje para los que toman nota, si quieren ampliar el concepto de reconciliación y de la unión que tenemos con Cristo y que por eso tenemos paz, sería Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante, donde nos explica esto. Vamos para el número 9. La vida está permanentemente en el que cree en Él. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Pero Cristo permanecerá. Por esa razón dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Una persona que ha creído en Cristo Jesús, de verdad, nunca, pero nunca va a ser separado de la vida. Por eso tiene vida eterna. Entonces, dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Vamos a reemplazar vida eterna por Cristo. Sabéis que ninguna persona que aborrece a su hermano tiene a Cristo, que es la vida eterna, permaneciendo en él. Porque Cristo no le va a dejar que aborrezca a su hermano. ¿Sí? La primera cosa es que Cristo va a estar y está permanentemente en aquel que cree en Él. ¿Eso qué significa? Que mientras está en esta vida, Cristo está con Él. Y cuando sale de este cuerpo, Cristo está con Él. En la cruz hay un ladrón que se arrepiente de los dos que están colgados a sus lados. Y uno de esos ladrones le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor dijo: no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué cosa maravillosa, ¿no? Yo creo que ese ladrón se murió más contento que otra cosa. Claro, sí iba a estar con Cristo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Ahora, la otra cosa importante es esto.
Segunda de Corintios capítulo 5 dice que aquellos que salimos de este cuerpo, que ya estamos ausentes de este cuerpo, los creyentes, estamos presentes con el Señor. ¿Por qué? Porque nunca Cristo se va de usted. Nunca se va de usted. Este cuerpo sí tiene que irse en algún momento, pero Cristo no. La relación suya con Cristo, usted está unido a la vida que es Cristo. Y Cristo vendrá con usted. Si usted se fue de esta vida, Cristo lo trae y aquí le reemplaza el cuerpo en las nubes, donde todos vamos a recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, un cuerpo parecido al de Cristo, dice Dios en su palabra. Número 10, la vida eterna está en el Hijo de Dios. No está en ninguna religión, no está en ninguna fuente, no está en ninguna otra parte, sino en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. ¿Sí estamos? Eso dice Dios en su palabra. Leámoslo otra vez. Acompáñame leyendo estos dos versículos otra vez. Dice así: este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y que esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo y el que no tiene el Hijo. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de usted? Que tenga el Hijo. Lo más importante no es que usted pertenezca a una religión. Lo más importante no es que usted se gane el mundo, como le dice el Señor a los judíos. ¿Qué aprovecha si hay un hombre que adquiere todo el mundo trabajando, haciendo lo que sea? Adquiere todo el mundo y pierde su alma. Perder el alma significa que el alma humana, mientras está viva, no alcanza a tener la vida eterna. Todos los seres humanos tenemos el privilegio de conocer la vida, de creer la vida, de tener la vida. Dios nos está predicando su palabra para que tengamos la vida. Y esta vida es el Hijo. ¿Sí está claro? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. No tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora la pregunta que usted se hace: ¿y cómo tengo al Hijo? ¿Qué hago? ¿Recuerdan? Hubo un hombre que llegó allá y le dice: maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Otro rico le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Dios nos dice en su palabra con toda claridad. Mire lo que dice, versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo se obtiene esa vida eterna? Una sola palabra, una sola acción. ¿Cuál es? Creer. ¿Creer en quién? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa el nombre? El nombre es los atributos de Cristo. El conjunto de los atributos de Cristo. Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Todopoderoso. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Salvador. Es la verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra. Creer en Jesucristo es lo único que cambia de la vida, de la muerte, a la vida. Es lo único que nos saca de la muerte en la cual estábamos. ¿Está claro? Creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la cantidad de doctrinas que había ya en aquella época? Una de ellas decía que Jesucristo no era Dios.
Era un hombre normal. Y otra de ellas, Jesucristo no es hombre, es solo Dios. Todavía hay muchas hoy. Pero Dios dice en su palabra que todo aquel que reconoce, que recibe lo que Él dice, su testimonio de que Jesucristo es el Dios que se hizo hombre, el Hijo de Dios, para morir por nuestro pecado, tiene vida eterna. Nada más. Todo aquel que crea. ¿Qué es creer? Es poner su confianza en esto que Dios dice y nada más. Hay muchas religiones, hay muchas creencias, aparte de la Escritura. Creer significa poner la confianza en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que el hombre dice. No es que eso me lo dijo el pastor. Créale a lo que Dios dice en su palabra. Porque eso es lo que hace que usted tenga vida eterna. Creer lo que el hombre dice, eso no le da nada. Y por último, número 12, la vida eterna es su Hijo Jesucristo. La vida eterna es Jesucristo. Versículo 16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado de muerte, Dios le dará vida. Esta vida es vida física, la que está ahí en el versículo 16. Pero el versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ayúdeme leyendo con el versículo 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué cierre tan impresionante de Dios. Porque la carta la escribe Dios para nosotros. El primer versículo nos habla de la vida y el último versículo nos cierra diciendo: esta es la vida eterna. Dice que el Hijo de Dios ha venido, se hizo hombre para estar entre nosotros. El Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios mismo da la capacidad para que entendamos quién es Él. Nadie puede conocer a Dios si Dios no le da la capacidad de conocerlo. Pero el mismo Hijo de Dios es el que nos da la capacidad de conocerlo. Conocer que Él es el verdadero. Él es el verdadero, en contraste a toda la cantidad de enseñanzas erróneas, equivocadas. Verdadero significa que Él no miente. Verdadero significa que Él es lo que es. Que Él es real. Es lo único real. Estamos en el verdadero, dice el versículo. Todo aquel que cree está en el verdadero, está puesto, está basado. Ahora yo le pregunto, ¿en dónde está basada su confianza, su fe? ¿En dónde está usted? ¿Está en Cristo? ¿Está puesto sobre Cristo? ¿Su confianza está puesta sobre Cristo? ¿En algún ser humano? ¿En alguna doctrina humana? ¿O es en Cristo Jesús? Este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Concluimos aquí. Jesucristo es la vida. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Jesucristo estaba antes de que existieran todas las cosas. Jesucristo creó todas las cosas. Jesucristo se hizo hombre para mostrar al Dios, a la divinidad, para mostrar la vida, para mostrar el amor de Dios por nosotros. Porque dice que al hacerse hombre murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida, para quitar, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es
el diablo. Jesucristo también es el anuncio, la palabra de Dios lo anuncia. El eje de la Biblia es Jesucristo. Es Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento Dios presenta a Jesucristo, el que había de venir, la vida eterna prometida por Dios. Jesucristo también hoy es la vida de la iglesia. Cuando Cristo se manifieste allí en las nubes y lo veamos, entonces la vida que nosotros tenemos guardada en Él, en su esencia, en su persona, se manifestará con toda amplitud, de manera gloriosa, maravillosa. Si hay algún amigo, alguna persona que no ha creído en Cristo todavía, lo que Dios dice en su palabra que usted debe hacer es creerle a Dios, creerle a Él. Al creer en Él, usted tiene vida eterna. Y esa vida es, Padre, gracias por tu palabra contundente, por tu palabra fiel, por tu palabra verdadera. Gracias porque tenemos la convicción que estamos en el verdadero. Gracias porque también tenemos el privilegio de anunciar al que es verdadero ante quienes no te han creído. A nosotros como iglesia, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, fortalezca nuestra confianza, fortalezca también, Señor, nuestra dependencia de ti, de tu palabra, y que también podamos ser cada día mejores transmisores de ellas a quienes no te han conocido. Oramos, Señor, por los enfermos. Recordamos a mi hermana Alba, recordamos a Pablito, a todos nuestros hermanos, Señor, que han estado con dificultades, a Anderson y su familia. Y Padre, queremos rogar que tu gracia nos permita mantener nuestros ojos pegados en ti. En Cristo Jesús. Amén.